adentramos a las puertas del saber, necesariamente tenemos que recurrir no a los momentos ultramodernos a las inteligencias artificiales, de pronto de los ordenadores, los microordenadores, los macroordenadores, las máquinas pensantes, la cantidad de inventos de los tiempos hoy por hoy modernos. No, vuestros tiempos modernos se dedicaban a descubrir la parte externa, la parte motivacional, digamos, de su mente, de su entender, la forma de desglosar su entendimiento a través de algo. Pero al entrarnos a los misterios del hombre, a los misterios del pensamiento, del sentir del hombre, a la inteligencia del hombre, pues nos tenemos que recurrir necesariamente a aquellos filósofos 2000 años, 3000 años y de pronto más. Aquellos grandes sabios pues se han dedicado a las ciencias que llamaron ocultas, a las ciencias que hoy por hoy están completamente olvidadas. Ayer nos acordamos que se adentraron en las ciencias del hombre, entonces se comparaba el hombre con las estrellas. Sí llegaba a una conclusión que cada hombre es una estrella que palpita en algún lugar del universo. ¿Hasta dónde llegarían sus conocimientos, sus descubrimientos? Nos hablan también de las ciencias de las estrellas, de las ciencias de la medicina, de las ciencias de las plantas y de las ciencias de lo que hoy conocemos o más adelante conocemos, la meditación o la contemplación o el sonido o el susurrar de las estrellas. Podríamos hablar de cantidad de formas que cada cultura tenía en su momento y que nos dejaba una enseñanza, nos dejaba un saber, sobre todo en aquella parte del conocimiento del hombre. Podríamos decir, sin equivocarnos, un conocimiento del hombre real. Hoy por hoy, como decíamos, totalmente perdido. Hoy estamos en el hombre fantasioso, en el hombre a través de diversos y complicados mecanismos, pero su mentalidad y su capacidad cada vez más atrofiada en cuanto a su capacidad de entender por sí mismo las grandes cosas del universo y de sí mismo. De esas viejas culturas, o de esas culturas que practicaban aquellos sabios, hay una que realmente se ha pasado por estos tiempos despercibida y se ha descuidado, y nos referimos a la ciencia de los niños, al arcano de los niños, al misterio de los niños, al poder de los niños, en síntesis, la ciencia de los niños. Ellos nos hablaban de una magia y un misterio que encierra cada niño desde su nacer hasta el momento de su pubertad, y sobre todo hasta antes de caer en el error de perder la sexualidad como pasa hoy, de perder su magnetismo, su energía, su magia, a través de la sexualidad prematura, a través de los vicios y costumbres sexuales que dejan atrofiado el cerebro del niño, la mente del niño, y pasan a un mundo ya, como dicen algunos científicos, empieza el camino de degeneración del hombre. Pues ese es uno de los tantos misterios que seguramente en otro momento trataremos, cómo es la degeneración del hombre a través de la sexualidad. Pero hoy nos interesa detenernos un poco en el mundo de los niños, esa magia que encierra. Nos cuentan desde los parábolas mesánicas, o sea, los más grandes mesías, grandes personajes de la historia de David, que con sus historias mágicas, por decir algo, aquella cuando el rey, uno de los reyes, le pedía que diera una demostración de los mundos superiores. Él le decía, el rey David le decía: nosotros vemos ángeles, conversamos con ángeles, hablamos con ángeles, y ellos son los que nos iluminan. Y los reyes de sus palacios cercanos pues se burlaban de él porque ellos no veían nada, ellos no tenían, digamos, una cultura, un conocimiento para poder entender las maravillas. Lo bueno es que nos cuentan que estos grandes maestros, el rey Salomón tenía una forma de abrir, digamos, hoy en día diríamos un vórtice, y que las multitudes o la gente que se reunía al lado de él podía ver allá en los mundos internos niños corriendo para un lado para otro, recubiertos con sus figuras de ángel y sus alas de ángel. Pues eso narra la historia y narran pues de la magia, el poder, la virtud de los niños.
que ¿cómo podemos comprobar eso? Pues seguramente lo podemos comprobar si nos adentramos a descubrir, investigar y analizar los misterios que encierra cada niño. Nos cuenta la historia, nos dice que cada niño que nace es una bendición para el hogar, para papá, para mamá, para el mundo. Pero si ese niño lo cuidamos, pues no creo que sea una bendición, porque seguramente nos va a poner a sufrir. Nos cuenta también la historia que de los 0 años a los 12 años son los momentos en que ellos desarrollan más capacidades con Pachamama, con la naturaleza. Quiere decir que ellos están más a tono con la naturaleza, están más a tono con las criaturas. Por eso no es raro las historias que nos narran de aquella niña que le decían la reina de los animales por allá en el África. Ella hablaba con criaturas, sus tiernos años, prácticamente criada por los elefantes, criada por los tigres, criada hasta con las culebras, jugaba y hablaba con ellas. Por la ciencia moderna pues hablaba de descontroles psicológicos de la niña, pero si a mí me preguntan, tendría que decirle que entre niños se entiende. Vemos mucho que a veces los niños juegan con la mascota de la casa, sea el gato, el perro, bueno, las criaturas que hayan, juegan, hablan, y lo asombroso es que se entiende. Podríamos estar hablando entonces de tantos misterios que ahí están al alcance de nosotros. Uno de estos misterios indiscutiblemente es que el niño, entre sus capacidades como tal, como niño, desarrolla una capacidad de intuición, de premonición, una capacidad de inocencia. Es un poder, es una magia, es inocencia, esa ternura. Eso es un poder que ojalá pudiéramos y aprendamos a descubrirlo, a aplicarlo los mayores. Descubre una cantidad de formas de adentrarse a la naturaleza y estudiarla sin tantos misterios como pasa ya con la persona mayor. Y eso se debe a que su mentalidad actualmente está totalmente dispuesta a aprender, dispuesta a entender, a tratar de hacer un entendimiento, un razonamiento claro de todo lo que lo rodea. Entonces él quiere descubrir y tiene la capacidad para hacerlo. Él quiere investigar y tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros ya más grandes también de pronto queremos investigar, pero ya nos da pereza. Queremos saber algo, pero ya no le ponemos la importancia que merece. De ahí que los niños entonces guardan muchos misterios. Y eso lo sabían los antiguos. Me viene a la memoria tantos rituales que hacían especialmente para las cosechas, donde solamente participaban niños. Hablo de aquellos niños que eran los que sembraban los granos, los que sembraban, empezaban a dar la última bendición, digamos, a las cosechas de las grandes tribus, y así se alimentaban los egipcios, los fenicios y otros personajes con los grandes granos que producían sus campos. Pero la magia estaba en que quienes sembraban eso eran los niños, y entre más virtuosos fueran, es decir, me refiero, más inocencia, más pureza tuvieran, pues sus cultivos serían más grandes. Por lo tanto, entre tantas cosas que encierra la ciencia, el arcano de los niños, está esos poderes que nos hablaron algunos místicos, algunos esoteristas, como eso de la castidad. La castidad es el respeto por su mente, por su cuerpo, por su sexo. Pues el niño, entre más castidad mantenga, sabemos que va a ser un ciudadano mejor. Entre más respeto tenga por su sexo, por su cuerpo, pues va a ser un mejor personaje, un personaje que se le anda con mejores capacidades. Biológicamente sabemos que la capacidad mental y algunas capacidades del desarrollo del ser humano en la criatura se vienen desarrollando sobre los 18, 20, 21 años. Entonces quiere decir de que pues el niño no necesita, y en ningún momento necesita, pero no necesita especialmente abusar de su sexo, evitar de las, digamos, tantas costumbres bárbaras que tiene hoy el ser humano de perder sus aguas sexuales muy temprano, de una manera muy temprana. Esta ciencia la pagó duro los Estados Unidos cuando hace unos años, unas décadas atrás, se inventó el famoso un programa que se llamaba Niños Sanos, Niños Superdotados. Entonces ellos creían que obligando al niño a usar la sexualidad más temprano, la sexualidad precoz, ellos iban a desarrollar una capacidad mental más grande, una capacidad de creación, sobre todo soñaban que esos niños iban a ser supergenios y iban a crear un país superior, sobre todo con bombas y armas nucleares, bueno, toda cantidad de cosas. Pero la historia nos cuenta que fue al revés, se degeneraron tanto que estuvo en boga y está en boga la sexualidad, la bisexualidad y todas las formas degenerativas del ser humano.
O sea que se perdió la batalla y que entonces que se entendió más adelante. La mejor manera es conservar la pureza del niño, como lo enseñan los orientales, como se enseña en algunos pueblos que hoy en día están a la cabeza del mundo. Muchos pueblos enseñan la castidad, desde muy temprana edad enseñan al niño el respeto por su mente, por su cuerpo y por su sexo. Le enseñan que él es, porque si hay algunas partes religiosas, vosotros sois templos vivos del Espíritu Santo. Entonces él enseñaba al niño a cuidar esa mente, a cuidar ese cuerpo, a cuidar el entorno para protegerse, y eso se convertía en una bendición, un alimento, una nutrición, digamos, que acompañaba al pueblo, la familia, la región, a los vecinos. Era una bendición que cada niño eso llegara. Le recibían con toda esa, digamos, esa fiesta, celebración, cuando un niño llegaba de una casa a otra, porque era la luz de esa magia, de esa inocencia. En estos tiempos tenemos completamente perdido esos mundos bonitos de los niños. No los entendemos, no sabemos, los padres no tienen la capacidad de educar a sus hijos en la maravilla que es ser niños. Entonces el bebé nace, pasa por todos esos momentos de niñez y no sabe gozar, no sabe entender, no sabe estudiar, no sabe vivir. Sí, como decíamos, no entiende ese mundo maravilloso y sobre todo no se prepara para ese mundo turbulento, trágico, grave, complicado que es la adolescencia, donde ya esa parte inocente se pierde, donde esa parte mágica se pierde, donde esa inocencia, esa pureza, esa luz se pierde. Eso es de pronto lo que podamos charlar sobre el mundo de los niños. Pero más sin embargo nos cuentan las mitologías antiguas que los niños eran preparados a través de esoterismo, a través de su castidad, a través de los ejercicios de respiración, pranayama, yoga, una otra cantidad de cosas que saben algunos yoguines, y lograban ascender a los mundos internos, hablar con ángeles, con arcángeles, hablar con antepasados, hablar con espíritus, hablar con dioses,